Muy buen día para todos. El día de hoy vamos a realizar la actividad correspondiente a la fase 5 del trabajo colaborativo final de estática y resistencia de materiales. En esta actividad vamos a revisar todos los contenidos estudiados durante el semestre, iniciando con el cálculo de las cargas externas en los nodos de una cercha. El problema a estudiar es el siguiente: el área a cubrir corresponde a un terreno rectangular de 12 metros de frente por 24 metros de fondo. Las cerchas tendrán una separación de 3 metros entre sí. Las cerchas tendrán una pendiente de 25 grados, eso lo entendemos como su ángulo, y se construirán con perfil de acero estructural A36 con un ángulo de piernas iguales L64 por 64 por 9. Tenemos que la cuerda inferior es de 12 metros, la cuerda superior la obtenemos calculando o realizando la operación de la cuerda inferior dividido en el coseno del ángulo de la pendiente, que en este caso es 25 grados, para obtener 13.2405 metros. El número de cerchas la calculamos multiplicando el fondo, dividiendo el fondo en la separación entre cerchas más 1, obteniendo un total de 9. El área de influencia sobre la cercha obtenemos que es 39.721 metros cuadrados y la velocidad del viento es de 10 metros cuadrados. Ya teniendo esto, pues podemos proceder a dibujar la cercha, como la vemos en pantalla, especificando sus distancias, los tramos. En total son 6 tramos de 2 metros, su altura de 2.8 metros y sus ángulos. Esta es una estructura en forma de abanico. Pasamos a calcular las longitudes de los elementos. Para calcular las longitudes de los elementos, pues tomamos en cuenta la gráfica ya realizada. En este caso, pues las longitudes A, L, L, K, KJ, JI y H, HG, pues tenemos que son 2 metros, como podemos ver en esta parte. Las longitudes A, B, C, D, A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, F, G. Tomamos la cuerda superior y ya saber que las distancias, al tener sus distancias y todo, hacemos los cálculos respectivos para obtener que sus distancias equivalen a 2.20 metros. Ya las distancias internas, por ejemplo, como la altura de la cercha, que es DJ, tomamos DJ sobre AJ. Bueno, el coseno de 25 grados igual a DJ sobre AJ, y como ya tenemos los resultados, pues al realizar el cálculo, pues obtenemos aproximadamente que son 2.8 metros, y así con el resto de la estructura. Al realizar la suma de todos los elementos, obtenemos que en total tenemos 43.12 metros. Ya teniendo todo esto, podemos pasar a la siguiente pregunta, seguimos con el cálculo. Entonces, tenemos que para este ejercicio vamos a utilizar un ángulo, un L64 por 64 por 9.5. Obtenemos que es, según la tabla en el texto guía, obtenemos que es de 8.7 kilogramos sobre metro. Pero como se utilizan dos, ese resultado se multiplica por 2, obteniendo 17.4 kilogramos por metro. Tenemos que para las cubiertas utilizaremos teja Eternit número 5, y también tenemos que para cada pendiente se requieren cubrir los 6.6 metros de longitud de la cuerda superior más 0.3 en el voladizo.
Es decir, 6.9 metros sobre 1.38 metros, obtenemos que se necesitan 5 tejas. Para cubrir los 3 metros del ancho del área de influencia de la cercha que requerimos, entonces tomamos los 3 metros de separación sobre los 0.873 y obtenemos que necesitamos 3.43 tejas. Realizamos el cálculo completo de 2 por 5 por 3.43 y obtenemos la cantidad de tejas que necesitamos, que son en total 34.3 tejas, al igual que se especifica el peso de cada una, de 14.75 kilogramos. Utilizaremos correas de celosía, que son en varilla de acero, y su densidad es de 5 kilogramos por metro. Número de correas por pendiente es de 6, para un total de 12 cuerdas para las dos pendientes y con su respectiva longitud. Bueno, ya realizando todo lo anterior, iniciamos con los cálculos requeridos. En este caso son las cargas vivas, y los cálculos se dividen en cargas vivas y cargas muertas. Las cargas vivas las calculamos teniendo en cuenta la masa de una persona por metro cuadrado a través del área de influencia. Entonces tenemos que cargas vivas igual a 70 kilogramos sobre metro cuadrado por 39.721 metros cuadrados por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, que es la gravedad, igual a 27.276.42 newtons. Las cargas muertas, es decir, el peso de la cercha, el peso de las correas, el peso de las tejas, la carga del viento. Entonces tenemos un resultado total de 16.472.5 newtons. La carga total ya la obtenemos sumando las cargas vivas y las cargas muertas para obtener un total de 43.748.92 newtons, equivalente a 44 kilonewtons. Bueno, ya teniendo la carga total, 44 kilonewtons, lo que procedemos a hacer es distribuirla en los nodos de la cercha. ¿Cómo lo hacemos? Tomamos la carga total y la dividimos en los diferentes nodos menos 1, obteniendo 7.33, y colocamos ese resultado en cada uno de los nodos centrales, es decir, B, C, D, E, F. Y el restante, el 7.33 que falta, lo dividimos en 2 y lo ubicamos en los extremos, en A y G. Y al realizar la suma de todas las cargas, de todas esas cargas, debemos obtener 44 kilonewtons como estaba al principio. Ya al tener esta distribución de cargas y todo, ya terminaríamos este primer ejercicio obteniendo este gráfico y al igual que esta tablita, con las medidas y con la distribución de cargas externas. Fase 4, trabajo colaborativo 3. Vamos a tratar en esta unidad el concepto de esfuerzo, carga axial y columnas esbeltas. Bueno, acá tenemos el planteamiento del ejercicio. Es la cercha que hemos venido trabajando. Estos datos pues ya vienen, ya los tenemos identificados, pero entonces en esta unidad nos solicita que calcular los esfuerzos normales para cada una de las barras de la estructura asignada y clasificarlos como tracción o de compresión. Listo, para hallar estos esfuerzos normales, en el libro de resistencia de materiales tenemos estas especificaciones para las barras y tenemos estos nodos que pues ya los traíamos identificados. Estas tablas ya venían pues de las unidades anteriores.
Y lo que nos dice acá es que, pues, dependiendo eh, lo positivo o lo negativo, nos lo clasifica como compresión o tensión. Si miramos acá, pues la compresión es negativa, la tensión está como positiva y el amarre pues nos da un esfuerzo de cero. Listo, eso para el primer punto, eso es lo que nos solicita. El segundo punto solicita calcular los factores de seguridad para cada una de las barras de las armadoras seleccionadas. En elementos en tracción se verifica bajo esfuerzo, los elementos en compresión se verifican bajo la carga crítica como columnas de Euler. Esto es pues utilizando las fórmulas de Euler. Si para alguna de las barras del factor de seguridad es menor que 3, se debe redimensionar el elemento. Presentar los valores de los factores de seguridad en una tabla resumen. Igual, esta información viene del libro Resistencia de Materiales, el cual pues el profesor nos sugirió. Y lo mismo, tenemos los factores de seguridad en la tabla de resumen que ya pues conocemos ya estos elementos en cada una pues de las de las barras. Entonces igual tenemos acá pues la tensión, acá pues está como extensión está todo positivo, el elemento de amarre pues siempre nos va a dar cero y igual para estos puntos. Se maneja un factor de seguridad que está predeterminado por 14.46 y con una fuerza de 38. Con una fuerza de 30.97 pues nos da 18.082015 y pues con una fuerza de 14 nos da 38.781161. Eh, esta, esta fuerza, que es de 250, pues ya viene predeterminada y se maneja para todos la misma relación. Igual tenemos acá ya lo que determina los factores de seguridad para las barras. Entonces igual esto ya viene predeterminado, viene con la fórmula y nos da pues que la fuerza nos está dando en kilonewtons para cada uno de las herchas, cada uno de estos puntos. Y la tensión igual o compresión, pues acá tenemos que es en compresión y que el área en metros cuadrados nos lo da y pues tenemos que es de 0.00224. Eh, el módulo de elasticidad, que es de 200 para todos los casos, y la longitud del elemento igual, que es de 2000.207, y el mínimo momento de inercia del área de la sección está dado también por las mismas cifras. La carga crítica igual nos está dando, solamente cambia en estos dos puntos, que nos da pues un resultado de factor de seguridad 19.942205. Para estos otros casos, pues la relación del factor también es diferente. Y tenemos acá entonces los ejes paralelos en X, que al realizar esta fórmula, pues nos da 0.0081 metros a la 4. Y en Y, que nos da 0,00016,443 metros a la 4.